Hola, estamos conversando con José Raúl González, él es profesor de la Universidad Francisco Marroquín y hablamos sobre el capitalismo global. Y cuando uno mira los diarios, oye la radio, mira la televisión, escucha y lee vítores por la muerte del capitalismo. ¿Y está en crisis el capitalismo global? Bueno, yo creo que la pregunta es muy interesante porque se hace de tal manera que se culpa al capitalismo de esta crisis. O con esa intención percibo yo que se hace esa pregunta. La respuesta es no. Esta no es una crisis del capitalismo. Esta es una crisis de la intervención del gobierno en el sistema económico que nos conduce a crisis similares. Hay un estudio muy interesante del Fondo Monetario Internacional que documenta 124 crisis financieras en los últimos 30 años. Y cuando se pone a analizar cuál es el común denominador en todas esas crisis, se encuentra que es un manejo macroeconómico irresponsable de la economía. Y es el Estado el que maneja la macroeconomía a través del gasto público, a través de provocar o no déficit fiscal, a través de controlar o dejar en libertad la tasa de interés y el tipo de cambio. Entonces lo que estamos experimentando en este momento es nada más la crisis número 124, de 123 que le precedieron, y que cuando uno pone a analizarse cuáles son las causas fundamentales de esta crisis, uno encuentra el epicentro de este tsunami financiero, como lo calificó el señor Alan Greenspan, en el gasto federal, en la intervención de la Reserva Federal en la tasa de interés, disminuyéndola de forma artificial, y eso es el epicentro que conduce a una serie de eventos que nos llevan a experimentar esta crisis. La gran diferencia, no en cuanto a los orígenes, sino en cuanto a las consecuencias, es que esta crisis no le cayó a México en el año 94, por ejemplo, donde el Fondo Monetario la podía rescatar, e incluso Estados Unidos lo podía rescatar. No ocurrió en Rusia en el año 98, donde ocurrió lo mismo. No ocurrió en Turquía, no ocurrió en Argentina en el año 2001, ocurrió a Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿quién puede rescatar a Estados Unidos? Y las consecuencias de que haya ocurrido en un país tan grande, la economía más importante del planeta, son que afecta a todo el planeta. Y por eso es que esta crisis en particular ha llamado tanto la atención, porque es una crisis que nos va a afectar a prácticamente todas las naciones del planeta. Sin embargo, el origen es el mismo de las otras 123. Es un gasto público llevado a niveles irresponsables, es un déficit fiscal financiado con emisión monetaria sin respaldo, es un banco central que manipula la tasa de interés. Y lamentablemente es más de lo mismo, pero así es la vida. Y sin embargo, a pesar de que quienes celebran la crisis del capitalismo reconocen que el origen podría estar en esa intervención y ese manejo macroeconómico que hace el Estado y que ocasionó la crisis, ellos le atribuyen un componente de la desmedida ambición de los banqueros, por ejemplo, que vendían y compraban papeles. ¿Qué papel tiene estas actividades dentro del desarrollo de la crisis? Bueno, la crisis es la consecuencia de una serie de eventos que independientemente no hubieran provocado lo que estamos viviendo, pero que cuando los mismos se conjugan, lamentablemente en lo que podría llamarse como una tormenta perfecta, sí juegan un papel. La avaricia, la codicia, el ánimo de lucro, pues son sentimientos o deformaciones de la personalidad, si quieren llamarlo así, que están permanentemente, no solo en el mundo financiero, sino también en cualquier otro aspecto de la vida humana. Entonces, no podemos pensar que los banqueros son más o menos ambiciosos, son más o menos avaros, son más o menos, tienen más o menos ánimo de lucro que cualquier otra persona en la economía. Este no es el factor central de esta crisis. Es un elemento más, que tal vez si fueran ángeles, pues no hubiera ocurrido la crisis. Difícil de pensarlo, porque cuando el gobierno federal inyecta una serie de liquidez y el Congreso de Estados Unidos crea un marco institucional que favorece la vivienda barata y entonces induce al sistema bancario no a canalizar los préstamos, por ejemplo, a sectores productivos, sino a gente que no tiene los ingresos suficientes para poder pagar una casa al momento de que la tasa de interés vuelva a subir. Entonces ahí hay una serie de eventos que son empujados ya sea por funcionarios del organismo ejecutivo o funcionarios por el organismo legislativo, que nos están conduciendo a esta crisis.
y que la crisis ocurre cuando la tendencia inevitablemente de la tasa de interés se revierte, la Reserva Federal vuelve a subir la tasa de interés, el crédito se vuelve más caro y una persona que tenía un crédito a una tasa baja ahora se encuentra con que la tasa es más alta, no puede pagar y consecuentemente todos los créditos y todos los instrumentos que se crearon alrededor de esas garantías hipotecarias se reducen de precio y comienzan las pérdidas y las quiebras bancarias. Entonces, si a mí me pones a elegir en qué nivel está el tema de la avaricia, el tema de la codicia, yo te lo pondría muy abajo del nivel de ranking de responsabilidades. La responsabilidad es fundamentalmente del gobierno federal, que conduce a un gasto público excesivo y financiado a través de bonos del Tesoro, que llevan a este movimiento, a esa excesiva liquidez en la economía, que conduce a que la Reserva Federal siga bajando la tasa de interés para frenar una posible recesión. Y si quitas esos dos elementos y dejas la avaricia supuesta y la codicia, no hay crisis, porque no existe ese epicentro del tsunami financiero que ocurrió. Entonces, tiene que haber un detonante de esto, porque estos rasgos de la personalidad, esas deformaciones de la personalidad, primero no puedes legislar en contra de ellas, porque no vamos a poder cambiar la naturaleza humana, y segundo, están presentes todo el tiempo, pero necesitas un evento que solo el gobierno lo puede hacer para que se produzca una crisis de esta magnitud. Y hablando de cosas que solo el gobierno puede hacer en el contexto del gasto público excesivo, si esa fue la causa y vemos que ahora gobierno tras gobierno tras gobierno anuncia que va a incrementar el gasto público para combatir la crisis, ¿esta crisis se va a alargar? Bueno, lo que va a pasar es que esta crisis, estamos sembrando la semilla de la crisis número 125. Si en los últimos 30 años habían habido 123 hasta esta, que fue la 124, ahorita estamos preparándonos para la crisis 125. Recordemos que este elemento, si queremos retroceder en el tiempo y ponerle una génesis a esta crisis ocurre en el año 2001, cuando la Reserva Federal, de muy buenas intenciones, baja la tasa de interés para prevenir una recesión en Estados Unidos. Estamos ubicándonos en el año 2001 y venimos a darnos cuenta en el año 2007, más o menos 2007-2008, de las consecuencias. Son 7 años. Ahorita en el año 2008 estamos iniciando un proceso de un gasto público increíblemente grande, financiado con emisión monetaria. ¿Quién sabe dentro de cuántos años no vamos a comenzar a experimentar un tema de inflación, un tema de bajo crecimiento económico por el peso que va a tener el gobierno en la economía de Estados Unidos? Y a nadie nos conviene que la economía de Estados Unidos tenga un bajo crecimiento, porque siendo la economía más importante del planeta, es nuestro principal mercado de exportaciones, es la principal fuente de turismo, ahí trabajan los inmigrantes guatemaltecos y nos mandan las remesas. Lo que estamos diciendo es que queremos que Estados Unidos prospere, pero lamentablemente la forma como Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, está manejando la solución a esta crisis es únicamente conducirnos a la siguiente crisis, que dada la perspectiva que se está viendo, donde un banco central tenía antes 1 trillón de monedas circulando y en cuestión de menos de un año tiene el doble, 2 trillones, y hace crecer de esa manera la liquidez en la economía, es una potencial inflación. Que ojalá que cuando regresemos a esta cinta dentro de 5 años o un plazo que no sepamos, estemos viendo cómo 5 años o ciertos años atrás habíamos previsto este tema, y lamentablemente lo que estamos viendo es nada más una postergación de un problema diferente al actual, pero no una solución al problema actual. Pues muchas gracias por compartir con nosotros estas ideas y muchas gracias a ustedes también por su atención.